¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal en el que vamos a tocar ASP.NET. Vamos a programar el mismo ejercicio que hicimos con WordPress, pero lo vamos a replicar en ASP.NET programando todo en C#. Será el primer vídeo y luego voy a hacer un segundo vídeo donde vamos a hacer la tabla periódica de los elementos, extrayendo toda esa información, es decir, todos los datos correspondientes a cada uno de los elementos, pues el número atómico, el símbolo, el nombre, etcétera, etcétera, de una base de datos, ¿de acuerdo? A través de Entity Framework, que es el ORM de ASP.NET. Pero inicialmente vamos a hacer algo un poco más sencillo para ir familiarizándonos con este framework y luego a continuación, pues entonces ya atacamos bases de datos y haremos algo bastante más complejo. Fijaos, lo que se trata de hacer es esta tabla concretamente, que ya la conocemos, ya lo hemos visto. Entonces, esta tabla sí que tiene la particularidad de que en este caso le podemos pasar un parámetro, que en este caso se llama longitud, y le podemos decir pues 15 elementos y genera 15 elementos, ¿de acuerdo? ¿Que queremos 5? Bueno, pues ponemos sencillamente 5 y genera 5 elementos. Vamos picando aquí y nos va completando aquí un div con todos, digamos, todas las columnas, pero en este caso dispuestas en diferentes líneas, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es lo que nosotros vamos a generar hoy en ASP.NET. Lo vamos a hacer muy rápido. Vamos a crear nuestros modelos, vamos a crear nuestro controlador, vamos a crear nuestra vista, vamos a incluir Bootstrap, vamos a incluir jQuery, vamos a incluir determinada funcionalidad y luego pues lo vamos a reproducir todo, ¿de acuerdo? Para ver si realmente está funcionando o no. Bien, cerramos esto, que es lo que tengo hecho, y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a cerrar esto también y abrimos un nuevo Visual Studio y le decimos que vamos a crear un nuevo proyecto. En este caso va a ser de ASP.NET Framework, que ya lo tengo aquí de otras ocasiones. Le decimos siguiente y le vamos a llamar Fibo Serie Project, por ejemplo. ¿De acuerdo? Le damos a crear. Vamos a crear MVC, le damos a crear y nos va a generar toda la estructura de carpetas que necesitamos para empezar a programar, ¿de acuerdo? Bien, ya lo tenemos aquí, perfecto. Me voy a cargar esto porque no lo necesito. Entonces, fijaos, las carpetas realmente con las que vamos a trabajar va a ser con models, va a ser con views y va a ser con controles principalmente, ¿de acuerdo? Luego sí que tenemos algunas carpetas más que, bueno, en este caso es probablemente que no las toquemos o no se me ocurre tocarlas, pero bueno, si en el caso de que las tengamos que tocar, pues ya os voy explicando. Entonces vamos a generar primeramente en models, vamos a agregar aquí un nuevo elemento y le vamos a decir que sea de código, obviamente, una clase, y le vamos a dar un nombre que en este caso le vamos a llamar funciones, ¿de acuerdo? Porque es donde va a contener las funciones que vamos a utilizar nosotros para generar todo el contenido. Le damos a agregar y aquí tenemos nuestra clase. Bien, pues vamos a empezar a implementar. Espero que se vea bien, que bueno, yo creo que sí que es un tamaño adecuado de texto. Vamos a poner public, van a ser métodos estáticos y en este caso nos va a devolver un array de enteros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a llamar este método? Bueno, pues como en el caso anterior le vamos a llamar Fibonacci y le vamos a pasar aquí un entero de una longitud que se va a llamar longitud porque va a determinar realmente la longitud de la serie. Perfecto. Vamos a crear un objeto de tipo list que va a contener enteros para poder ir añadiendo nosotros diferente contenido a esta lista, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar Fibo para que sea equivalente a lo que ya había hecho en su día con WordPress y vamos a crear un new list de tipo int. Perfecto, que contenga inetes y lo vamos a inicializar con 0 y con 1. Exactamente lo mismo que hicimos cuando utilizamos el array de PHP, es decir, esto sería equivalente a Fibo igual y hacíamos 0,1, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente es lo mismo. Y luego añadíamos con el método arrayPush pues los diferentes elementos que vamos generando. Bien, una vez que tenemos esto podemos utilizar un for each, se me ocurre por ejemplo utilizar un for each y lo que vamos a utilizar es un int index in y podemos generar un enumerable aquí porque podríamos hacerlo con el for de toda la vida que seguramente consumirá infinitamente menos recursos que esto, o podemos hacerlo pues con un range, por ejemplo, se me ocurre, ¿de acuerdo? Podemos utilizar range y entonces esto va a pasar en 2 y fijaos aquí en longitud, pero tengo que ponerle -2, ¿de acuerdo? ¿Por qué -2? Porque realmente este range genera una serie numérica de el tamaño que le pongamos aquí. Si pongo longitud y aquí le paso un 10, generará 10 elementos, que entonces irá desde 2 hasta 12. Y no me interesa que eso sea así, sino que genere siempre la longitud que le paso yo aquí, menos los 2 elementos que tengo aquí ya creados en la lista, ¿de acuerdo? Por tanto, me genera esto. Perfecto. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Bueno, pues simplemente fibo.add, en este caso no va a ser index, sino que va a ser fibo
y en este caso index menos 2 más Fibo, no sé qué he hecho aquí, control Z, vale. Index menos 1, y ya tengo ahí mi... Y bueno, efectivamente ahora ya esto, ya te lo autocompleta él porque está esperando un array de enteros, entonces tiene que transformar esta colección, es decir, esta lista, que podríamos devolver una lista aquí, pero bueno, en fin, es irrelevante, ¿de acuerdo? Para no cambiarlo ahora, pues lo vamos a utilizar así. Vamos a devolver un array y en este caso pues necesitamos un toArray, ¿de acuerdo? Para que no nos dé error, porque si yo quito esto de aquí, pues obviamente son incompatibles, ¿de acuerdo? Entonces no me puede permitir hacer eso. Bien, ya tengo mi serie de Fibonacci creada. Fijaos qué fácil, ¿eh? Con el método add vamos añadiendo nuevos elementos a esta lista, que es el elemento dinámico que nos permite hacer esta adición, ¿de acuerdo? De elementos. Bien, el siguiente método que vamos a crear, que también va a ser estático, va a ser, nos va a devolver un string y va a ser esprimo, le vamos a llamar esprimo y le vamos a pasar un parámetro como argumento de entrada. ¿Y qué nos va a devolver? Que lo vamos a hacer en una sola línea. Pues fijaos, vamos a crear un enumerable.range, no random.range, y esto va a empezar en 1 hasta paran. Y ahora lo que vamos a hacer es un where donde el paran vamos a ver si es divisible o no por n. Le ponemos igual a 0 y esto lo que va a filtrarme son todos aquellos elementos que sean divisibles entre paran, ¿de acuerdo? Como es el 1, por ejemplo, como es el 2 en el caso de poner un 10, como sería el 5 y como sería el 10 propiamente dicho, ¿vale? Pero para saber si es primo pues tengo que contabilizar cuántos elementos me da ahí. Bueno, pues tiene que darme 2 para que el número sea primo, ¿de acuerdo? Yo si esto lo comparo igual a 2 y le digo que si se cumple me devuelve si es primo, y si no se cumple, pues que me devuelva no es primo, ¿de acuerdo? Y de esta manera yo ya tengo mi función es primo creada. Perfecto, vamos a otro método. ¿Qué método tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora tengo que crear un static también. En este caso me va a devolver un string y van a ser los divisores. Y le voy a pasar también un paran. Perfecto. ¿Qué voy a devolver? Bueno, pues básicamente va a ser, voy a reciclar esta parte de aquí que me es necesaria, la voy a poner aquí y voy a utilizar el método join de string para juntar todo esto, ¿de acuerdo? Me junta todo esto y es lo que voy a devolver. Entonces ya tengo mis funciones creadas, es decir, tengo la función que me genera la serie y me devuelve un array de enteros. Tengo la función que me comprueba si realmente es primo o no y me dice si lo es o no lo es. Me devuelve una cadena de texto, ¿vale? No un booleano. Podría devolver un booleano, pero luego al final en la vista pues tendría que crear si es primo o no, que bueno, quizá sería lo más útil, de acuerdo, hacerlo así. Pero bueno, ya lo tenemos implementado en el método, lo dejamos así. Y luego divisores, que realmente me devuelve una cadena de todos los divisores de un número, del número que yo le paso aquí como parámetro, y me lo separa por guión. Perfecto, esto es lo mismo que hicimos con WordPress, ¿de acuerdo? Lo mismo. Y lo mismo que hicimos también en Business Intelligent, porque generamos internamente, pero en este caso con mQuery, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, nos vamos a Models y vamos a crear aquí una nueva clase, nuevo elemento. Vamos a código, clase, perfecto, y le vamos a llamar estructura serie, vamos a llamarla así, estructura serie. Agregamos y entonces esta estructura serie, realmente yo lo que voy a agregar aquí es un public, vale, me voy a aprovechar de esto y aquí voy a poner Fibonacci. Perfecto, voy a copiar esto, vaya, lo voy a copiar 3 veces, perfecto, y entonces aquí le voy a decir que va a ser primo y en este caso aquí le voy a decir divisores. Perfecto, y aquí pongo string y aquí pongo también string, ¿de acuerdo? De forma que contenga una cadena de texto. Y tengo ya mi clase estructura serie que va a contener los elementos individuales de Fibonacci, es decir, voy a necesitar un elemento de estos por cada elemento de la serie que yo genere, que es lo bonito, es lo que vamos a crear ahora, ¿de acuerdo? Esto se podría hacer de infinidad de veces, pero lo quiero complicar un poquitín para ver cómo funciona esto y cómo es la estructura, ¿de acuerdo? Cómo genero mis propias clases dentro de modelos que luego voy a reutilizar, por ejemplo, en mi controlador. Vamos a por el controlador. Picamos aquí en controlador, botón derecho y le decimos agregar controlador. MV5, en este caso en blanco, no quiero que me añada absolutamente nada y le voy a llamar Fibonacci. Le doy a agregar
y me va a crear ahora mismo mi elemento Fibonacci Controller, ¿de acuerdo? Fijaos, lo único que crea es una clase que hereda de controller, es decir, todas las propiedades y todos los métodos de controller que los voy a poder utilizar, y genera aquí un método public que es precisamente mi action, es decir, mi action, que es el controlador realmente, pero es el método que yo voy a llamar cuando haga referencia a este index, ¿de acuerdo? Luego generaremos la vista. Perfecto. Yo le he llamado index por defecto, pero podéis llamarle como queráis. Bien, aquí le voy a pasar un parámetro que va a ser longitud, que es el query param que le vamos a pasar para modificar la longitud de la serie de Fibonacci que vamos a generar. Y muy importante pasarle un parámetro por defecto, si no controlamos el aspecto nullable de este parámetro, ¿de acuerdo? Que nos devolviera un mensaje cualquiera. Yo en este caso le voy a pasar que por defecto me genere 10. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues primeramente voy a hacer referencia a mis clases que están dentro de models, y para esto tomo como referencia el nombre que le di a mi solución y a continuación models. De esta manera yo ya tengo una referencia a todas las clases que están dentro de mi carpeta models, que son estas dos de aquí, estructura, serie y funciones. Bien, entonces voy a crear aquí mi estructura serie, va a ser un array y le voy a llamar, por ejemplo, elementos, ¿de acuerdo? Bueno, elementos no está bien, realmente son líneas, vamos a llamarle líneas, ¿de acuerdo? Porque realmente son las líneas de la serie, pero vamos a llamarle líneas, no voy a poner nada más largo. Y a continuación lo que voy a hacer es llamar a el método Fibonacci de mi clase funciones. ¿Y qué parámetro le voy a pasar? Pues longitud. Le paso longitud y a continuación, para crear toda esta estructura de objetos de tipo, valga la redundancia, estructura serie, yo voy a utilizar el método select de LINQ, que fijaos, ya lo vincula aquí, pero ya desde el principio, esto ya aparece vinculado directamente con la propia clase, ¿de acuerdo? Lo utilices o no. Y este valor que yo le voy a pasar aquí, que le voy a llamar value, lo que voy a hacer es crear una estructura serie, por supuesto con su constructor por defecto, y aquí es donde nosotros le vamos a pasar todas las propiedades y las vamos a rellenar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera propiedad que tenía era Fibonacci, pues yo le voy a pasar directamente value, ¿de acuerdo? Ponemos coma, a continuación era primo, recordemos que la estructura de esta clase, si nos vamos a estructura serie, tiene Fibonacci, tiene primo y tiene divisores, ¿de acuerdo? Pues aquí tengo que rellenarlas todas, porque todas son obligatorias, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a llamar aquí? Pues aquí es donde voy a llamar funciones punto es primo y le voy a pasar no longitud sino value. Perfecto. Aquí es realmente donde yo podría hacer, fijaos que esto podría devolver un booleano y entonces yo aquí decirle si esto es true, haz esto. De hecho podemos hacerlo, fijaos, podemos ir a funciones y eliminar esta evaluación de aquí, sencillamente que me devuelva un booleano, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí voy a poner un bool que me devuelva un booleano. Grabo esto, me voy a Fibonacci y aquí es donde yo le digo que me devuelva, porque fijaos, se me está dando error porque estoy metiendo un booleano dentro de un string, entonces voy a decirle que me devuelva si es primo o por el contrario no es primo. ¿De acuerdo? Y entonces ya me devuelve ese string. Bueno, aquí me sigue dando error porque falta por completar de divisores, que lo que voy a llamarle es funciones.divisores y aquí sí que tengo que pasarle value, ¿de acuerdo? Y ya tengo esto prácticamente terminado. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es convertirlo a array y yo aquí puedo decirle que sea de estructura serie. Puedo poner esto si de alguna manera me va a hacer esto más legible, ¿de acuerdo? Pero por defecto, realmente esto fijaos que es como que lo vuelve un poco más clarito, es un verde más clarito porque no es necesario ponerlo, ¿de acuerdo? Pero si a nosotros nos ayuda a hacer esto más legible, podríamos incluírselo. Yo no se lo voy a incluir, lo voy a dejar así. Y una vez que yo tengo mi array ya creado, entonces yo aquí puedo pasar a la vista líneas, ¿de acuerdo? Y entonces yo ya puedo empezar a operar con líneas. Perfecto. Hemos creado nuestros modelos, hemos creado nuestro controlador, ahora ¿qué falta por crear? Falta por crear nuestra vista y para ello, fijaos, me pongo aquí encima y le digo agregar vista. Vista mueve 5 y acepto que se llame index, ¿de acuerdo? Para que de esa manera no tenga yo que escribir nada. Le doy a agregar y aquí tengo mi vista. Bien, esto lo voy a eliminar porque no me interesa y esto también me lo voy a cargar porque no me interesa. Sin embargo, aquí sí que voy a poner algunas cosas. Voy a poner un using donde le he llamado Fibo serie, que nunca me acuerdo cómo le llamo a mis proyectos, punto,
y voy a utilizar models para tener aquí referencia a todas mis clases de esa que tengo en mi carpeta models. A continuación voy a utilizar model y le voy a decir que lo que le estoy pasando desde el controlador es una estructura serie, pero es un array de estructura serie, ¿de acuerdo? Esto es importante porque luego, a través de la variable interna model, con la M en mayúscula, vamos a hacer referencia a toda esa colección de elementos que estamos pasando desde el controlador para poder iterar por ella y entonces empezar a hacer cosas, ¿de acuerdo? Aquí voy a ponerle layout, le voy a poner null para que no me mezcle mi código HTML con toda esta morralla que genera aquí. Fijaos, aquí en shared, o como demonios se diga, hay este layout que es donde tengo todo el código HTML que me genera de mi plantilla. ¿Por qué? Porque yo ya generé un proyecto MVC, digamos, bueno, con cierto código, con una cierta estructura que le mete el propio generador de solución, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí todo esto pues me es totalmente irrelevante, entonces, pero para aprender sí que está bien, para que creéis los action link, en fin, los vínculos, todas estas cosas, está bien conocerlas, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo eso no lo necesito ahora mismo, por eso pongo layout igual a null para que no me lo incluya, ¿de acuerdo? Bien, que por cierto, en el layout aquí hay una, vamos a entrar aquí, donde nos va a insertar nuestro código, si no le decimos layout a null, es aquí el render body. Aquí es donde realmente está generando él, o donde va a incluir. Esto es como si trabajáis, por ejemplo, con Angular. Angular tiene el objeto app genérico y es ahí donde mete nuestros objetos, ¿no? Bueno, pues esto básicamente es parecido, ¿de acuerdo? Realmente lo que va a hacer es sustituir todas estas plantillas nuestras que generemos por este render body, lo sustituye y ahí incluye todo nuestro código ya generado, ¿de acuerdo? Toda esa dinamicidad ya generada y luego lo incluye aquí. Si no nos interesa, bueno, pues le decimos que layout null y entonces ya no nos lo incluye. Y ahora vamos a crear una estructura de HTML, pero como yo soy un vago y no quiero escribirlo de cero, vamos a aprovecharnos aquí de nuestro amiguito y vamos a copiar esto, porque yo creo que aquí no funciona. Aquí creo que no funciona. A ver, no funciona. Y si pongo HTML, dos puntos, no, es que no sé si es porque yo no tengo Emmet instalado o porque realmente no funciona. Bueno, copiamos la estructura y aquí en document vamos a ponerle serie Fibonacci. Perfecto. Entonces vamos a empezar a incluir cosas, como por ejemplo, vamos a irnos a buscar Bootstrap. Perfecto. Lo vamos a copiar de aquí. Vamos a copiar el CDN. Perfecto. Copiamos esto y lo incluimos después de título. Bien. Una vez que tenemos esto, podemos copiar también o buscar alguna fuente de Google. Google Fonts. Entramos en Google Fonts. Nos vamos a Fonts. Bueno, ya tengo aquí la Montserrat Light 300. Bueno, pues de algún ejemplo anterior copiamos esto y nos lo pegamos a continuación de esto. Perfecto. Y entonces yo aquí voy a crear mi propio estilo, donde voy a crear al body, lo voy a redefinir la fuente que trae el por defecto, que es muy cutre. Entonces vamos a copiar esto y voy a cambiar esa fuente, ¿de acuerdo? Que me asigne esta. Bien. Una vez que yo tengo esto, entonces voy a empezar a generar el código que quiero generar dinámicamente. Quiero generar una tabla, ¿de acuerdo? Una table. Dentro de esta tabla voy a generar un tgead y dentro de este head voy a generar un th donde le voy a llamar línea y vamos a copiar esto alguna vez más. Aquí le voy a llamar Fibonacci, aquí le vamos a llamar exprimo, vamos a poner la cabecera así y ya por último aquí vamos a poner divisores. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, abrimos un tbody y aquí es exactamente donde nosotros vamos a inyectar nuestro código, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con la arroba abrimos llaves y empezamos a implementar código de C# como lo haríamos dentro de una clase o de cualquier archivo que sea de extensión .cs, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces vamos a crear una variable que le vamos a llamar index y la vamos a inicializar con 0. Y luego vamos a utilizar un for each y aquí vamos a poner una estructura serie que le vamos a llamar element, o vamos a llamarle item, que me resulta más corto de escribir, in,
Y ahora sí utilizamos la famosa variable model, que es donde realmente tenemos el contenido que pasamos desde el controlador, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo único que vamos a hacer aquí es crear un tr y a continuación un td. Perdón, un td. Vaya. Y aquí lo que vamos a incluir es el item punto y a continuación vamos a poner, bueno, primeramente, perdón, vamos a poner el index y lo vamos a incrementar. Y para incrementar esto lo vamos a poner entre paréntesis porque si no, muy probablemente nos genere un problema, ¿de acuerdo? Porque concatena el más con la variable. La variable sí que se va incrementando, pero le concatena más. Entonces, bueno, realmente la variable no se va incrementando porque el más lo considera cadena de texto y entonces index siempre vale 0 y no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a crear un td y entonces le vamos a pasar @item. Y aquí sí que vamos a poner Fibonacci. Bien, pues copio esto, lo pego otras 2 veces más y aquí realmente voy a poner primo y aquí voy a poner divisores. Fijaos que lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo que hicimos cuando generamos aquí en Fibonacci Controller. Fijaos que es exactamente lo mismo, es decir, aquí completábamos estas propiedades de la clase estructura serie y sin embargo aquí lo que estamos haciendo es llamarlas, porque son públicas, las podemos llamar y item es precisamente un objeto de este tipo de estructura serie, ¿de acuerdo? Como en item se va a almacenar cada uno de los elementos que trae model y model viene de controlador, que era líneas, y líneas es un array de estructura serie, pues obviamente cada elemento va a contener todas estas propiedades, que es justo en las que yo estoy listando y estoy generando un TD. Bien, vamos a poner aquí algunas clases de Bootstrap, como es la clase table. Vamos a poner table... no sé si me lo... A ver, table stripped, perfecto. Y a continuación table, que no sé por qué me cerró ahí, table-hover. Hover o hover, siempre digo hover, bueno, hover. Aquí vamos a poner otra clase que va a ser en este caso table, creo que era table. No es table, es tgea guión, no me acuerdo cómo se llama. A ver, voy a verlo en el proyecto anterior porque no lo recuerdo ahora mismo. A ver, se llama Tejeat Cream. Vale, voy a copiarlo de aquí directamente. Vamos a copiarlo. Ya mi memoria falla, estoy mayor. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, ya tenemos todas las clases hechas, ¿de acuerdo? Vamos a redefinir aquí alguna cosa. Por ejemplo, table, vamos a ponerle un border de 2 píxeles solid y vamos a ponérselo negro. Y además, bueno, solid, vamos a poner aquí solid. Y además vamos a también el tr hover, este de aquí, lo que vamos a poner es que el cursor sea pointer. De esa manera, cada vez que yo pase por encima de un tr, pues me sale la manita, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que con esto ya debería funcionar perfectamente. Vamos a añadirle aquí un id que sea tr- y vamos a poner aquí el index, que se va a ir incrementando, index. Perfecto. De esta manera, pues cada uno tendrá un identificador. Grabamos y vamos a ejecutar nuestro código a ver si realmente funciona o no. Realmente va a generar esto, ¿de acuerdo? A ver, tengo aquí, vale, cerro el tbody. Fijaos que el código que se va, digamos, a reproducir va a ser este del for each. Entonces, lanzamos aquí y vamos a ver si realmente funciona o no. Daos cuenta que ya me redirige a la página que estoy creando, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora debería salir una tabla con la serie de Fibonacci y fijaos que aquí sale exactamente clavada a como la teníamos antes. Vamos a estilizar un poquito, por ejemplo, vamos a ponerle aquí al body un margen, por ejemplo, de 20 píxeles. Y además vamos a copiar y pegar aquí ya el código de jQuery, que bueno, esto está explicado en el curso de WordPress, ¿de acuerdo? Bueno, en el vídeo de WordPress. Vamos a copiar esto. Como veis, estamos generando una página web exactamente igual que lo haríamos en cualquier sitio, sencillamente incluyendo nuestro código, incluyendo nuestras cosas. Sencillamente, pues lo que estamos haciendo es utilizar código César embebido dentro de código HTML para generar contenido dinámico, ¿de acuerdo? Y aquí, después de body, vamos a crear un div, que yo no sé si esto funciona, a ver si funciona, no. Bueno, vamos a crear un div aquí
y le vamos a poner una clase que sea datos, ¿de acuerdo? Que es donde nosotros vamos a almacenar los datos que me devuelve este script. He sustituido al console por el método HTML y aquí lo que reproducimos es código HTML, pero es exactamente lo mismo que expliqué en el curso de WordPress. Es decir, buscamos todos aquellos objetos, HTML que sean TR y cuyo identificador empiece por TR, y luego lo que hacemos es implementar determinada funcionalidad en su evento click. Obtenemos los hijos de ese TR, que van a ser todos los TD, y luego pues lo único que hacemos es hacer referencia a cada uno de los elementos de ese TD, es decir, de los hijos, pues el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente, para poder obtener el texto, es decir, el contenido, y luego lo mostramos como HTML, por eso etiquetas P aquí, dentro de lo que es el div que lleva una clase llamada datos. Bien, que en este caso no hay implementación, simplemente es para hacer referencia por ella, que bien podría poner aquí un ID, que creo que son las búsquedas mucho más rápidas, pero bueno, de todas formas está hecho así, lo dejamos así. Bien, ejecutamos esto y tiene que salir funcionando perfectamente. Fijaos, aquí tenemos nuestra tabla de Fibonacci, empieza esto en 0 y termina en 9, realmente debería empezar en 1 y terminar en 10, me gustaría más, pero bueno, realmente lo está haciendo bien. Picamos aquí y bueno, vemos que esto no funciona. Bien, vamos a ver luego por qué. Y aquí vamos a ver si realmente esto está funcionando. Si le pongo longitud igual, por ejemplo, a 5, damos intro y efectivamente sí que funciona bien, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver por qué no funciona aquí. Bueno, primeramente vamos a ver una cosa. Vamos a ver los IDs que generó. Vamos al explorador, picamos aquí, picamos en cualquiera de estos y los IDs pues los está generando bien, tr-1, 2, 3, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces eso está bien generado, por tanto esto está bien. Entonces puede ser que yo haya puesto la clase mal, datos HTML, esto lo está buscando bien con datos. Ahora vamos a detener el proyecto, lo está haciendo bien, por tanto cuando hago clic, a ver qué, ya sé lo que está pasando, que no he metido aquí jQuery, por eso no lo encuentra. Bien, pues entonces nos vamos aquí a Google, bueno, ponemos cdn jQuery Google y nos copiamos directamente este script de aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí. Perfecto, esto bien lo podríamos hacer con JavaScript, pero bueno, con meter un framework completo o sea, meter toda la librería de jQuery nada más que para esto realmente es ridículo, pero bueno. Lanzamos y esto ahora ya debería estar funcionando perfectamente. Fijaos cómo funciona, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar si realmente esto está bien, la información que nos da es correcta. El 2 sí que es primo, el 3 también, el 5 también lo es y el 13 también. En esta serie, efectivamente, esto se cumple de que esos números son primos y los divisores pues también están bien, ¿de acuerdo? Si nosotros aquí incrementamos esto y le decimos que la longitud sea igual a 20, por ejemplo, pues obviamente refresca toda la web y obtenemos, vamos a hacer esto grande y abajo obtenemos los datos de cada uno donde yo pique, ¿de acuerdo? Y se va sobreescribiendo porque realmente es lo que quiero. Bien, pues entonces, para aquellos que no tenéis muchos conocimientos de ASP.NET y de C#, vamos a recapitular un poco todo lo que hicimos de manera muy rápida, 5 minutos. Llevamos aproximadamente media hora de vídeo, que es perfecto, entonces voy a dedicar 5 minutos para recapitular todo lo que hicimos. Veréis, la estructura básica de un proyecto MVC de ASP.NET o de cualquier otro lenguaje, porque si utilizáis lenguajes como, no sé, mismamente PHP, cualquier framework como Laravel o Symfony, pues trabajan con esta metodología de modelo vista controlador. Las carpetas principales son controller, son models y es views, ¿de acuerdo? Es donde nosotros vamos a trabajar. Entonces tenemos que saber cómo interactuar entre ellas. Bien. En models yo aquí puedo crear toda una estructura muy compleja de clases, ¿de acuerdo? Incluso yo podría crear aquí una carpeta librerías y meter, por ejemplo, la clase funciones, que realmente contiene funciones que es posible que en models pues no encaje tanto como podría ser la clase estructura serie, que realmente va a contener datos porque se ha creado para eso, para almacenar cierta información en ella, o como por ejemplo una clase que vinculamos a través de un ORM como Entity Framework con una base de datos y va a contener toda la lógica que va a manejar esa base de datos, ¿de acuerdo? Eso lo veremos mañana cuando generemos la tabla periódica de los elementos, ¿de acuerdo? Porque en este proyecto, en este otro proyecto que tengo aquí hecho,
que básicamente es lo mismo. Si ejecutamos, quiero enseñaros esta tabla, que bueno, no la vamos a cortar, la vamos a hacer a toda pantalla adaptada, pero sí que es la tabla periódica de los elementos que extraemos nosotros de la base de datos, concretamente de SQL Server. Extraemos toda la información para crear estos mini componentes, porque esto va a ser un componente Razor y luego vamos a crear toda esta estructura compleja. Realmente va a haber una matriz, es decir, un array de elementos, donde haya un elemento va a tener un 1 y donde no lo haya va a haber un 0. Entonces va a crear toda esta estructura, porque fijaos que esto realmente no deja de ser un grid, ¿de acuerdo? Fijaos que es un grid. Esto es una estructura de divs con un grid. Entonces yo lo que creo es un grid de X por Y y de un tamaño adecuado, que es que bueno, en este caso me he columpiado porque lo he hecho muy grande, ¿de acuerdo? Porque fijaos el tamaño que ocupa. Entonces bueno, hay que hacerlo un poco más pequeño. Bien, pues esto lo vamos a hacer mañana. Vamos a acceder a la base de datos, vamos a maquetar toda esta tabla periódica y lo vamos a generar con sus colores, con su, obviamente con su este efecto que, bueno, esto es un CSS que está tirado con un transition y un transform scale, pero bueno, muy sencillo. Pero eso lo veremos mañana en un nuevo proyecto, ¿de acuerdo? En este caso quería familiarizaros con esto, bueno, pues más o menos con la relación modelo vista controlador y luego pues entonces ya meternos con algo más grande. Bien, una vez que en nuestro modelo hemos creado, por ejemplo, esta clase que contiene todas las funciones que va a generar nuestra información y aparte otras van a evaluar determinadas cosas. Por ejemplo, Fibonacci sí que genera, las otras evalúan, ¿de acuerdo? Es como si condicionaran determinados números que le pasamos como argumento. Hemos creado una estructura serie que nos sirve como una clase intermediaria de almacén de información. Entonces sí que está bien que esta esté en models. La otra tengo mis dudas. Quizá sería más oportuno crear una clase librerías o funciones o lo que sea y incluir en ella todas estas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos creada ese modelo, creamos nuestro controlador. En este caso nuestro controlador lo que va a hacer es referencia precisamente tanto a la clase funciones como a la clase de estructura serie y va a generar un array de tipo estructura serie, que fue la clase que tenemos creada en models, ¿de acuerdo? Esta clase, que le llamamos Fibonacci Controller, realmente nosotros nos tenemos que quedar con esto, con Fibonacci, porque es a lo que vamos a hacer referencia en la URL. Lo de controller, eso se lo añade el propio sistema de .NET. Hereda de la clase controller, por tanto nosotros podemos acceder a todas las propiedades y métodos que tengan esta clase, ¿de acuerdo? Y genera un método, en este caso le llamamos index, pero se podría llamar de cualquier forma, que devuelve un action result. Un action result realmente es un tipo que digamos que le encaja todo. Un string, un array de lo que sea, código HTML, es decir, él admite todo. Yo si quiero matizar un poco más, yo podría decirle aquí incluso que voy a devolver, pues, no sé, algo más concreto. Por ejemplo, fijaos, hay JSON Result también, había por aquí JSON Result, voy a devolver algo en formato JSON, en fin. Hay muchos cambios aquí, ¿de acuerdo? En este caso nosotros nos vamos a quedar con el Action Result porque es precisamente lo que nos conviene, ¿de acuerdo? Es decir, un objeto que no tengamos nosotros que pensar lo que le estamos pasando, pero sí que podríamos condicionar un poco más el objeto que le vamos a devolver ahí. En este caso, como tenemos el método view que genera una vista, pues obviamente lo oportuno es un Action Result, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que nosotros tenemos esto, hacemos una llamada. Como aquí hicimos referencia a la carpeta models, que es donde tengo yo mi clase funciones y mi clase estructura serie, hacemos una llamada al método de Fibonacci y le pasamos como parámetro la longitud que le pasamos como parent query en nuestra URL, ¿de acuerdo? Por defecto va a tomar un valor de 10, pero podría pasarle otros valores. Bien. Eso nos devuelve un array de enteros, como vimos aquí en funciones, nos devuelve un array de enteros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, con el método select, yo puedo ir iterando por cada uno de los elementos de ese array y haciendo conversiones. Puedo hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Lo que hago realmente es una mutación, es decir, yo en vez de devolver un array de enteros, como sería lo normal, devolver un array de enteros porque por hacer una determinada operación sobre los elementos que me devuelve este método, pues lo que genero son nuevos elementos y en este caso genero un nuevo elemento de estructura serie donde completo todas sus propiedades en función del tipo que son. Por ejemplo, en Fibonacci quiero almacenar el propio valor de la serie que me genera el método de Fibonacci, ¿de acuerdo? Bueno, pues meto value, que es
el parámetro que le estoy pasando al método select. Luego, por ejemplo, en primo, lo que ya hago una llamada a esta función y le paso el valor value, que es el que voy a analizar si realmente es primo o no. Y luego hago aquí la evaluación. Fijaos que aquí inicialmente en funciones habíamos dicho que esto devolviera una cadena de texto y luego lo corregimos otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, como nos devuelve un booleano, aquí en Fibonacci Controller lo que hacemos es una validación. Realmente si esto nos devuelve verdadero, pues devolvemos esta cadena de texto y si no, esta otra, ¿de acuerdo? Bien. Y luego ya por último en divisores lo que hacemos es obtener los divisores. En este caso, como divisores nos devuelve un string, recordemos, nos devuelve un string, ¿de acuerdo? Pues entonces simplemente lo tenemos que asignar directamente a esta propiedad que, recordemos, es un string, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, lo convertimos a un array, ¿vale? Porque es un array de estructuras, por tanto hay que transformarlo en array y lo devolvemos en una vista. Se lo pasamos por view a líneas. Le pasamos líneas a view como argumento, ¿de acuerdo? Y devolvemos precisamente esta vista. Esta vista se va a transformar en nuestro index CSHTML, se va a transformar precisamente en esta variable de aquí, en barra model. Entonces nosotros aquí lo primero que le decimos es que cerré por ahí, vaya, no, cambié de pestaña, perdón. Lo primero que hacemos es hacemos referencia a nuestra carpeta models para poder acceder tanto a la clase estructura serie como a las funciones, ¿de acuerdo? Luego, hacemos referencia a esto, importantísimo, porque si no hacemos referencia a esto aquí, a esta línea, no vamos a poder nunca obtener los valores en arroba model. Entonces, ponemos un arroba model con la M minúscula y luego le decimos qué tipo es el que vamos a obtener. En este caso es un array de estructura serie. Si fuera un string pondría un string, si fuera un bol pondría un bol, etcétera, etcétera, lo que fuera, ¿de acuerdo? Yo tengo que pasarle siempre, tengo que hacer referencia más que nada de manera descriptiva al objeto que me viene del controlador. En este caso es un array de tipo estructura serie. Luego aquí le digo que este layout me lo anule porque si no me va a incluir, como os expliqué antes, aquí en la carpeta, creo que está en views, en shared, tengo layout aquí y me va a incluir toda esta parrafada y no quiero que me incluya todo esto. Por tanto, en mi index lo único que quiero que aparezca es el código que yo tengo aquí. Pues entonces este layout null. Luego maqueto mi código HTML como quiera, o sea, mi página web, meto todos los enlaces que quiero a frameworks de tipo CSS como Bootstrap, meto jQuery, meto lo que quiera. Creo mis propios estilos y luego ya encerrando entre arroba llave código de C#, yo aquí genero, digamos, el contenido dinámico que quiero mostrar en mi vista. En este caso lo único que hago es iterar por cada uno de los elementos que tiene arroba model, que es un array de estructura serie, por tanto item tiene que ser de tipo estructura serie o de tipo var, genérico si lo queréis, y entonces luego ya maqueto mi web, es decir, creo una fila por cada iteración y en las TD incluyo estos campos que contiene mi clase estructura serie, que es Fibonacci, primo y divisores. Y luego ya si quiero incluirle cierta dinamicidad o cierta funcionalidad dentro de lo que es el código HTML, pues ya tiro de alguna librería tipo jQuery o directamente de JavaScript. Pues con esto, si esto lo ejecutamos, nos ha salido un ejercicio bastante completillo dentro de lo que cabe para utilizar y para entender lo que es la estructura MVC, ¿de acuerdo? Yo espero que os haya servido este vídeo. Si os ha gustado, pues oye, siempre un like ayuda. Si no, con que veáis el vídeo y aprendáis algo, para mí es más que suficiente, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.